Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Loyal Pink, uno de 4 basados en el libro. Aunque sea una mera sugerencia, que poco a poco se desvanece y se desvanece como una brisa, junto con esa sonrisa del pasado. Pero en cambio, Lady Pilantita se lo tomó en serio hasta quedar aún sorprendida. ¿Sabes qué pretende el rey construir en ese patio?, le preguntó Lady Pilantita a la princesa Patmika un día durante la cena. Estaba perdida en sus dudas, incapaz de contener su curiosidad ni por un segundo. ¿Qué? La princesa Patmika arqueó las cejas y preguntó: «Pensé que lo sabías mejor que nadie». «¿Cómo está?». La dulce voz de Lady Pin se mezcló con varias sorpresas. El rey ha ordenado que se construya un palacio en el patio como regalo a la princesa Nilapat cuando regresa a Tailandia después de graduarse de la educación superior. Cuando lo descubrió por primera vez, el corazón de Pilantita experimentó un repentino latido y a menudo se decía a sí misma que la princesa Nil tenía predilección por las bromas juguetonas. Quizás sea Lady Pin la única que se tome en serio la historia de un palacio en el patio. De lo contrario, ese individuo es aún más tenaz con sus propias palabras. La princesa Lisa me dijo que cuando visitó a la princesa Nil en Inglaterra hace 2 meses, le preguntó qué quería la princesa Nil como regalo cuando se graduara. La princesa Nil, que ahora estaba aprendiendo arquitectura, inmediatamente le entregó el plano del palacio al rey. La princesa Patmika se rió y le dijo con afecto a la princesa Nil. La princesa Nil deseaba tener un pequeño palacio al lado del palacio Bua, con diseño occidental. Plantó pinos altos alrededor y lo llamó Palacio de los Pinos. El Palacio de los Pinos. Pilantita repite las palabras en voz baja, recordando el dibujo que hizo la princesa Nil de una pequeña casa rodeada de pinos cuando era castigada por copiar libros de texto en el salón de escritura. La princesa Nil todavía piensa a diferencia de los demás. ¿Qué tan diferente es? El diseño del palacio es hermoso, pero es una pequeña casa de madera de un piso, no digna del honor de la hija favorita del rey. Lady Pin escucha silenciosamente las palabras de su tía. La duda de tener un palacio tan pequeño también se lo había preguntado antes a la princesa Nil. ¿Por qué quieres quedarte en una casa pequeña? Creo que es acogedor. En un lugar pequeño y estrecho como ese, siempre somos visibles. No solo está ocupado en el extremo del palacio, sino que tampoco está situado en el lado sur del palacio frontal como anticipó inicialmente. El príncipe Anand tiene dominio sobre el lado oeste, mientras que el príncipe Anat reclama el lado oeste. Si la princesa Nil hubiera construido un palacio en el sur, habría rodeado completamente el palacio del frente. Sin embargo, la princesa Nil siempre es difícil de predecir, tía. Lady Pin bajó la cara sin decirle a la princesa Nil la razón específica para construir un palacio en el patio porque quiere estar siempre a los ojos de Lady Pin. Yo también pienso de esa manera. La princesa Patmika miró ansiosamente a su sobrina. En cuanto a este asunto, pensé que la princesa Nil te lo había dicho con anticipación en su carta. En cambio, tenías que preguntarme tú misma. En su última carta solo insinuaba que pronto tendré una sorpresa para mí.